Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Ecuador no para. En esta ocasión analizaremos la situación económica del Ecuador y la región. Para abordar este tema contamos con la presencia de Mónica Hidalgo, docente e investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ella es magíster en Gestión Pública y Gestión Empresarial y máster en Administración de Empresas. Se desempeñó también como ex viceministra de Ambiente. Además, nos acompaña en esta oportunidad Adrián López, docente del IAEN. Tiene un MBA en Ciencia Política e Historia y es magíster en Estudios Latinoamericanos, con mención en Relaciones Internacionales. Con ellos, insisto, vamos a abordar la temática de economía en nuestro país. Bienvenidas, bienvenido. Es importante conocer un antecedente de lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador en materia económica, lo que ha sucedido en el año 2014 en el Ecuador y en gran parte del mundo. Estos factores externos, exógenos al manejo de la economía ecuatoriana, ¿qué tanto peso ha tenido para vivir lo que estamos en estos momentos viviendo en el Ecuador? Bueno, lo importante de esto, cuando hablamos de cuál es el contexto mundial, decimos que el Ecuador es parte o está en un escenario geopolítico bastante amplio. En el 2014 efectivamente empezó ya una crisis de raíz de la disminución de lo que es el precio del petróleo, debido a que Estados Unidos ya implementó un nuevo procedimiento para explotación de petróleo, que es el fracking. El fracking, que es altamente contaminante, sin embargo, Estados Unidos, por su política, decidió ya quitar la dependencia del petróleo de otras naciones. Entonces, eso empieza a contraer la demanda. China también empieza a bajar toda su demanda por petróleo, lo que incide sobre todo en los precios no solo de petróleo, sino de commodities. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, como un país que depende de la exportación de petróleo, de commodities, también le afecta la crisis. Otro tema también importante es el tema del Brexit, que se iba anunciando, la salida de Gran Bretaña, que también no nos favoreció a nosotros, y se habla también del Grexit, que fue todo el episodio de Grecia y todo su endeudamiento. Entonces, eso ha afectado grandemente a nivel global, a nivel regional y a nivel país. Y en este sentido también una mirada en América del Sur y con nuestros vecinos. El Ecuador mantener una moneda como la dolarización, que es muy rígida, no le permite adoptar ciertas medidas de protección a su moneda, porque no la tiene. Tanto Colombia como Perú han devaluado su moneda y han vuelto a nuestra economía muy sensible y con muchas desventajas. ¿Cuánto ha afectado esto ya en relación a lo que significa la situación del país? Es absolutamente cierto lo que se señala, ¿no? Buenas tardes. La política económica del Ecuador, por su carácter dolarizado, está estrechamente vinculado con la política exterior de los Estados Unidos. Mónica mencionaba la evolución de un nuevo tipo de extracción petrolera, que es el fracking, ¿no? Por cierto, ambientalmente cuestionado, pero además de ello se descubrieron nuevas fuentes petroleras, ¿no? Reservas adicionales dentro de los Estados Unidos, incluido Alaska, ¿no? Y reformas normativas en el país de Estados Unidos llevaron a que sea posible que la industria petrolera también extraiga importantes recursos, ¿no? Barriles de petróleo de Alaska, algo que antes no hacían, con lo cual los precios de la gasolina dentro del país, ¿no? Y coincide, por cierto, con un periodo electoral que se avecina dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero que siempre tiene 2-3 años de antelación que se comienza a preparar electoralmente la maquinaria, ¿no? Y esa reducción de los precios de la gasolina como política demócrata también ha sido parte del conjunto en el que nos encontramos hoy en día, ¿no? Los precios de la gasolina bajaron de alrededor de haber estado sobre los $5 por galón en los Estados Unidos a actualmente estar alrededor de los $3.50, ¿no? Y el impacto que tiene eso sumado, ¿no? Con lo que se señalaba respecto de la devaluación de las monedas de nuestros países vecinos, por supuesto que dificultan la situación económica de nuestro país.
Ahora, las medidas que ha tomado el gobierno nacional en los últimos casi ya 18 meses, desde que comenzó esta situación difícil, han sido las más óptimas, las más adecuadas, porque usualmente los gobiernos adoptan paquetazos, como está viviendo Argentina, como está viviendo Brasil en estos momentos. O sea, lo que pasa es que el modelo económico del Ecuador obedece a lo que se llama una economía planeada. Entonces, en la economía planeada se asignan precios o topes de precios, como se hace con los combustibles o con los productos de la canasta básica. Entonces, con eso se logra evitar las grandes ganancias de los grandes monopolios para que no lucren en función de lo que es el consumidor. Entonces, el modelo económico responde también a esa política económica, porque nosotros no tenemos política monetaria, no podemos emitir bonos en función de una moneda que no tenemos, no podemos devaluar la moneda, entonces eso también nos limita muchísimo para ser innovadores en todo lo que es política monetaria. Entonces, bajo ese contexto, nosotros como Ecuador no se ha acudido a paquetazos a subir la gasolina, cierto que hubiera sido de gran shock social, sobre todo a nivel de estratos pobres, que es a lo que más le llega. Pero hubiese sido lo más común y lo más lógico, porque tomamos en cuenta que gobiernos anteriores sí decidieron de esta manera actuar frente a situaciones económicas, incluso menos complejas de la que estamos viviendo en estos momentos. A estas circunstancias externas que estamos hablando en estos momentos, ¿cuánto ha afectado también esta situación del terremoto que se presentó y que sin duda ha cambiado la panorámica económica del país? Bueno, el impacto es indudable, ¿no? El golpe sobre la economía, que ha sido avaluado por encima de los 3.000 millones de dólares, ¿no? Para una economía que tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de los 100.000 millones, es indudable que hay un golpe muy, muy fuerte. Sin embargo, como usted señalaba, una de las cosas que se ha hecho es la recuperación de la capacidad del Estado sobre la política pública, entre ellas la política de reactivación económica, y en ese sentido hay medidas concretas que se han dado, algunas inmediatas y otras mediatas y de largo plazo. Entre las inmediatas, poder ayudar a los sectores económicos más vulnerables, ¿no?, que sufrieron el impacto del terremoto, con ayudas provisorias, ¿no?, albergues, alimentación, otro tipo de suministros que se debieron dar de manera emergente, pero en el mediano plazo, ¿no?, las líneas de crédito son fundamentales, ¿no? Lo que se hace falta es reactivar la economía en las zonas golpeadas particularmente, que además, por cierto, acarrean un peso importante sobre la economía nacional. El primer semestre del año que estamos viviendo ha sido uno de los más complejos de los últimos años. ¿En qué medida las cosas pueden o comienzan a cambiar en este segundo semestre que estamos ya viviendo en el país? Empiezan a cambiar primero por una recuperación del precio del petróleo, que efectivamente llegó a costar hasta $15 por barril, lo que a nosotros nos demandaba aportar con $10 adicionales del presupuesto. Pero la recuperación se puede ver en función también de que ya otros actores como el aparato productivo privado y la ciudadanía también asuman sus roles. El gobierno ha asumido su rol, ha invertido en todo lo que es infraestructura vial, infraestructura educativa, salud, pero creo que esta situación que tenemos ahorita, sobre todo para el segundo semestre, obliga a que el aparato productivo se reactive, tenga en cuenta lo que es una innovación empresarial, porque tenemos también a las puertas ya un acuerdo con la Unión Europea, entonces ya tenemos que empezar a prepararnos en ese sentido y que definitivamente va a ser fundamental para una reactivación económica. Ahora, el entorno económico mundial en este segundo semestre del 2016 será similar al que en Ecuador estamos viviendo, esta leve proyección, esta leve mejoría, que justamente se da por lo que menciona nuestra invitada, en el sentido de que nuevos actores se están sumando a la producción de la economía nacional. Hay investigaciones que me parece importante resaltar que indican ante desastres naturales que pueden ser de diversa índole, por ejemplo, sequías, inundaciones o terremotos, ¿no? La evidencia nos muestra que a partir de cerca de 40 años, ¿no?, de episodios de desastres que se han podido observar en alrededor de 87 países, ¿no?, hay una correlación que nos muestra que en aquellos países donde ha habido sequía, ¿no?, en efecto hay un impacto durísimo sobre el Producto Interno Bruto que dura alrededor de 2-3 años al menos, ¿no? Algo que, en cambio, cuando se trata de inundaciones moderadas,
permiten una recuperación más inmediata, ¿no? Particularmente de la economía no petrolera. En el caso de terremotos hay una situación mixta, ¿no? En un principio hay un golpe directo sobre la economía agrícola, pero al año o a los 2 años, por lo general se encuentra evidencia de que es una oportunidad para poder reconvertir la economía de la zona afectada, con lo cual hay un crecimiento que se proyecta, como digo, del primero al segundo año. Y bueno, la situación en el Ecuador, un poco en las provincias de Manabí y el sur de Esmeraldas, que han sido las más afectadas por el terremoto, ha sido diferente porque de alguna manera comienza a mirarse en tan corto tiempo algo de dinamización de la economía por diferentes sectores y también actores. Es que nosotros tenemos que pensar que este evento natural también puede convertirse en una oportunidad. Nosotros decimos, por ejemplo, que tanto Esmeraldas como Manabí tienen un aparato productivo que puede mejorarse, ya dejar de simplemente producir commodities o materias primas, sino ya empezar esa transición de la matriz productiva de pasar de bienes a servicios. Entonces creo que esta es la oportunidad, identificar sobre todo el potencial turístico que tienen ambas provincias y ya pensar de manera diferente y sobre todo que el aparato productivo también ya retome su rol en todo lo que es la economía del país. ¿En qué medida el Estado en esta década se ha venido preparando justamente para enfrentar y afrontar ciertas circunstancias complejas y difíciles como las que estamos comentando? ¿En qué medida estas conversiones que se están realizando en materia energética y en otros elementos de cambio de matriz productiva han sido suficientes para poder dar pasos firmes para lo que va a suceder en los próximos meses y años? Bueno, la respuesta corta a partir de una reflexión desde el Estado es que es muy distinto una crisis donde no hay Estado versus un desastre natural donde sí lo hay, ¿no? La respuesta desde la estatalidad que se ha creado en estos años ha permitido una recuperación relativamente corta. De no haber contado con esas salvaguardas, ¿ya?, con esas redes de protección que se cuentan no solamente desde el Frente Social, sino desde otros ámbitos de la política pública, no se habría podido hacer toda la movilización de recursos que se ha hecho en el transcurso de estos meses. Ha sido una respuesta rápida que se da en el marco de la construcción de un Estado planificador, un Estado que se ha visto robustecido en este tiempo. Pero un poco insistiendo en la pregunta sobre los cambios de la matriz productiva energética, ¿cuánto servirán para mirar de otra manera al país? ¿Cuánto servirán para que el Estado deje ya los cimientos necesarios para que justamente otros actores como la empresa privada se sumen y vean otras opciones de desarrollo? Es que nosotros sabemos que la estrategia de la matriz productiva está, pero no la puede asumir totalmente el Estado. Por eso necesita estos otros actores o jugadores, que es la empresa privada. Entonces, ahora en función del evento natural, son los empresarios, es la de ciudadanía, también de la mano del Estado, bajo políticas públicas, ya sea un tema de ayudar con créditos específicos. Nosotros tenemos que empezar esa transición de bienes a servicios, priorizando lo que son destinos turísticos, dándole valor agregado. Ya no podemos seguir nosotros simplemente exportando bananos, sino que ya tenemos que empezar a pensar cómo agregarle valor al banano para poder ser competitivos. Ahora, la CEPAL hizo un análisis que luego vamos a comentar los indicadores, pero sí es importante en este contexto. La CEPAL en su análisis también habla de acciones para movilizar diferentes flujos financieros y también un aspecto que Ecuador ha comenzado a dar los pasos en promover las alianzas público-privadas como un elemento clave y decisivo, y ahora que ha recibido mucha dinámica bajo el ministerio del doctor Vinicio Alvarado. En este sentido, ¿cómo se están llevando a cabo estas urgencias que tiene la necesidad de que la alianza público-privada funcione y se vean otros actores de la economía? Ya. Bien, en un contexto de desastre natural, la intención de la reconstrucción no debe ser, bajo ningún concepto, volver a poner los ladrillos en el mismo lugar donde estaban antes del desastre, ¿no? Se trata de una reconstrucción con oportunidades de transformación y en ello, como señalaba mi colega, ¿no?, se trata de articular esfuerzos que van más allá del Estado, que trascienden el papel del Estado, ¿no? La vinculación que normativamente se ha permitido en estos años de alianzas entre lo público y entre lo privado, lo que hacen es apuntalar esa posibilidad creativa de innovación
que tiene efectos, ¿no?, redistributivos a nivel del territorio y que me parece que es una especie de laboratorio desafortunado por las condiciones, pero finalmente podrá ser estudiado en el largo plazo, ¿no?, cómo estos mecanismos público-privados de articulación pueden dar réditos a favor de la garantía de derechos de la ciudadanía que se vio afectada por el desastre. En estas acciones para movilizar flujos financieros, según la CEPAL, menciona mejorar las estructuras tributarias, fortalecer el impuesto sobre la renta y combatir la evasión y elusión fiscal. ¿Cuánto está cumpliendo el Estado ecuatoriano estas propuestas, análisis que hace la CEPAL? Bueno, nosotros hemos sido testigos de una reforma a nivel tributario, que es una subida temporal, por ejemplo, del IVA, y sobre todo que todos esos recursos tienen y van a ser canalizados a estas zonas de desastre. Y también el tema, como lo dice CEPAL, como un eje transversal, es la priorización de líneas de crédito, que también se está haciendo a través de, ya sea del Banco del Estado, ya sea de la CFN, para que se reactive el aparato productivo. Lo importante de esto, y sobre todo a nosotros lo que nos preocupa desde la academia, es que ahora ya no sea como se hacía siempre, o sea, como bien lo decía Adrián, ya no podemos hablar de una reconstrucción sin tener como una visión de largo plazo. Nosotros tenemos que hacer ya las cosas diferentes y eso es lo que está sobre todo en la base de la matriz productiva, cómo hacer las cosas diferentes, ya no hacerlas como siempre, sino diferentes. Muy bien, vamos a hacer en este momento una pausa y regresaremos enseguida en este análisis de la situación económica que está viviendo el país. Hablaremos más adelante acerca de los pronósticos, los indicadores que ha presentado la CEPAL respecto a la economía, a las economías de América Latina, el Caribe y por supuesto a la situación del crecimiento en el Ecuador. Enseguida regresamos, esto es Ecuador no para. Ya volvemos con Ecuador no para. No importa de qué etnia seas, cuál sea tu lugar de nacimiento, religión, color de piel, orientación sexual, condición migratoria, situación económica, edad o identidad de género, todos somos distintos, pero con los mismos derechos. Exígelos, porque discriminar no es un derecho. Defensoría del Pueblo. Cuando un sombrero fino Montecristi es vendido en tiendas internacionales, multiplica su valor 600 veces desde que este es tejido en comunidades como Pile, Las Pampas o Santa Rosa. Aunque esto suene alentador, para los tejenderos, que son la primera hebra de la cadena de producción, la ganancia no es tan grande. A ellos les toma 6 meses tejerlo y cobran $600, es decir, $100 mensuales sin contar el gasto en materia prima. Continuamos con Ecuador no para. Continuamos, amigos, amigas, esto es Ecuador no para. En este momento estamos haciendo un análisis de la situación económica que está viviendo el país, las proyecciones para el segundo semestre que estamos viviendo y lo que sucederá el próximo año, el 2017, que tendrá algunos elementos que también vamos a comentar. Pero volviendo al tema de la CEPAL, habla que Ecuador tiene varios problemas concretos de los que hemos ya mencionado, acerca de las consecuencias del terremoto, del bajo precio del petróleo, la fortaleza de la dolarización y del dólar y el carácter restrictivo de algunas condiciones financieras internacionales. Ecuador, junto con Venezuela, Brasil, Argentina,
van a tener un decrecimiento durante el año 2016. ¿Cómo entender esto? Bueno, nosotros, como habíamos dicho al inicio, nosotros vendemos, por ejemplo, productos a China, a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? China también ha reducido su crecimiento. Antes tenía un crecimiento sostenido de 9,5, ahora lo tiene de 5,5. Eso significa que ya no compra como antes. Entonces, si ya no compra como antes a mercados como el Ecuador, entonces el Ecuador también deja de producir como producía antes. Entonces, este es un efecto que lo tienen los países que dependen muchísimo de lo que es la exportación de commodities. Y en el caso del Ecuador es una proyección económica en función de todo lo que es un análisis de geopolíticas, de políticas monetarias y fiscales, de todo lo que sería la región. Y desde la parte de económica y financiera, nosotros podríamos decir que el Ecuador, si sigue manejando este tema de restrictivo fiscal y logra cubrir el déficit que tiene, pues no hablaríamos de un decrecimiento, sino máximo de un crecimiento de un 0,5%, que sería bastante bueno a nivel regional. Ya, es decir, estamos todavía a tiempo en estas circunstancias y depende de los resultados de los próximos meses para cerrar el año con crecimiento o decrecimiento, según lo advirtió la CEPAL. Hay que recordar, la escuela cepalina, ¿no?, desde sus orígenes en la década de los 60, ¿no?, del siglo anterior, ya promovía una intervención, ¿no?, del Estado, particularmente en contextos de crisis, ¿no? Es la manera de inyectar recursos desde lo público para la reactivación económica, siguiendo líneas keynesianas dentro de la economía. Me parece que mientras antes se hallen estas soluciones, va a ser mejor para el desempeño económico, ¿no?, siempre y cuando obviamente se observen reglas macroeconómicas de sostenibilidad fiscal del Estado, ¿no? Pero siguiendo esos supuestos, es absolutamente necesario que el Estado como actor económico siga dinamizando la economía a través de la inyección de recursos públicos. El Estado se ha convertido en el dinamizador de la economía, en el gran constructor, en el gran planificador. Recuperó el rol que debe tener un Estado dentro de una sociedad. Pero esto también ha sido muy criticado por diferentes sectores de oposición al gobierno. Lo que pasa es que a veces lo que escuchamos a diario son muchas críticas, pero no decimos por qué o para qué o cuál es la propuesta de cambio. Cuando hablamos del Estado como tal o el Estado empresario, es la recuperación de lo público. ¿Y qué hace el Estado empresario en el mercado? Logra regular el mercado, logra cubrir fallas de mercado, que es lo que todas las economías del mundo lo hacen. Entonces, cuando escuchamos eso es que solo vemos una dimensión, que es decir, si el Estado, ¿cómo compite? Por supuesto que compite. Y tiene que competir para lograr regular el mercado, porque si no, simplemente estaríamos enfrentando oligopolios o duopolios que van a poner los precios que les parece y sobre todo el lucro va a ser inmanejable. Porque en este mismo sentido, estos sectores de oposición han mencionado que el Estado ha reemplazado, por ejemplo, al sector privado en diferentes áreas y que no tenía que hacerlo eso. Es por ello que no ha habido un crecimiento importante de ciertos sectores privados de la economía. Bien, a nivel internacional no hay una fórmula, una receta que diga exactamente esto es un Estado grande versus esto es un Estado pequeño, ¿ya? Lo que hay son proporciones versus la población total, pero aún así depende del contexto nacional de cada uno de los países y de sus requerimientos saber cuánto es suficiente Estado, ¿no? Es innegable que el Estado en la sociedad moderna, en el siglo XXI, sigue teniendo un papel fundamental dentro de la política, así como dentro de la economía, ¿no? Lo que hay que hacer es promover un rol, ¿no?, sensato, un rol responsable del Estado, y ese rol sensato, ese rol responsable es justamente intervenir en lugares donde se lo necesita particularmente. En la actualidad, ¿no?, su papel dentro de la economía, ¿no?, tiene que llevarnos hacia una posibilidad de cambio, hacia una posibilidad de transformación que, como decía, no nos vuelva nuevamente hacia atrás, hacia el tipo de modelo económico que veníamos arrastrando desde hace algunas décadas. Tiene que ser esta una oportunidad de una transformación económica, lo cual pasa por una transformación política y una transformación de cultura política particularmente. Un tema importante en esto también tiene que ver con la inversión extranjera, que es otro elemento que ha sido criticado por algunos sectores de oposición. Es decir, que Ecuador no ha brindado las garantías necesarias para que la inversión extranjera llegue de la manera mucho más rápida y eficiente. La política del Estado ecuatoriano respecto
a cuál inversión extranjera es la que debe llegar y de qué manera debe llegar, ha sido óptima o ha tenido o ha mostrado dificultades? Bueno, es indudable que si nosotros hacemos un análisis comparativo del monto de inversión extranjera con nuestros países vecinos, vamos a ver que existe una brecha bastante grande. Sin embargo, ahí desde la academia podemos hacer una propuesta, seguir los modelos que aplica, por ejemplo, Colombia y Perú y otros países, inclusive como Brasil, es de que un incentivo que también tiene que venir de la empresa privada, porque la empresa privada también puede lograr alianzas, sí, y captar cooperación. Entonces, la propuesta es que todos los contratos que se firmen, ya sea en sectores estratégicos o en sector primario, tengan cláusulas que garanticen que si cambia la norma, si cambia la ley, pues no va a cambiar las condiciones del contrato. Cuando uno firma ¿Eso se llama seguridad jurídica? Eso se llama seguridad jurídica, que es una de las cosas que más ataca efectivamente ciertos analistas, de decir que no viene la inversión por eso. Pero sin embargo, esta es la propuesta, que firmemos estos contratos, porque no es que Colombia o Perú tenga mayor seguridad jurídica que el Ecuador, sino que tienen este tipo de contratos que tienen estas cláusulas, y a cambio de esa cláusula también se cobra un impuesto, lo que se llama un royalty, que garantiza que efectivamente durante la duración del contrato no va a existir cambios de normativa. Entonces, es también ser un poco innovadores y decir cómo salir de la crisis, no simplemente criticar y decir ahora esperemos a que el Estado nos ayude, siendo que pueden hacerlo también por sus propios medios. Ahora, en este contexto también aparece una real necesidad que tiene este gobierno, en este momento el gobierno y el Estado en general, de llegar a un acuerdo con la Unión Europea, que es un aspecto muy importante justamente de protección a algunos sectores de la economía nacional, darles mayores posibilidades de crecimiento. ¿Cuánto significará o qué significará un acuerdo con la Unión Europea con el Ecuador? Bien, los socios comerciales del Ecuador no debemos descuidarlos, ¿no? Y la posibilidad de negociar este tipo de tratados siempre con la soberanía del Estado ecuatoriano por delante, ¿no? Y en condiciones que sean de mutuo beneficio, porque de eso se trata, de un tipo de esquema ganar-ganar para ambos lados, ¿no? Pues evidentemente ayudará al Ecuador, ¿no? Esperamos que en el transcurso de este año se pueda llevar a buen puerto la negociación que se ha venido llevando a cabo desde hace varios años. Y bueno, Mónica mencionaba lo del Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, sin perjuicio de lo cual el mercado europeo nos sigue interesando, ¿no? Nos sigue interesando económicamente, nos sigue interesando políticamente también, ¿no? Hay que recordar que los flujos migratorios de nuestros compatriotas todavía tienen una prevalencia constante y fuerte, robusta ya en Europa, por lo cual, ¿no es cierto?, tenemos que buscar el posicionamiento de nuestros productos, lo cual no quita que tengamos una estrategia de corto plazo y una de mediano plazo que pasa por la reconversión productiva. Pero hasta mientras tenemos que seguir colocando productos ecuatorianos en el mercado exterior. Estos intentos de integración que tienen varios países de América Latina, del Caribe, de América en general, se muestran a través de diferentes elementos, como por ejemplo la Alianza del Pacífico. Está Mercosur, está la Comunidad Andina, que quizás es la más antigua, pero la que no sé si ha sido tan efectiva como los otros procesos de integración. ¿Cuánto puede pesar internamente en el Ecuador no ser parte de algunos de ellos, como la Alianza del Pacífico, por ejemplo? Bueno, cuando hablamos de integración e integración económica tenemos varios niveles, pero obviamente, como decíamos, el Pacto Andino, ahora Comunidad Andina de Naciones, es el acuerdo multilateral más antiguo. Efectivamente es bueno y positivo siempre y cuando lo aprovechemos plenamente. Es mejor negociar en bloque que negociar como país. Ya lo vivimos con el acuerdo multipartes, ya Colombia y Perú lograron firmar el acuerdo y ahora Ecuador tuvo que hacerlo solo y por eso se ha demorado. Creo que es importante también abrir estos espacios para debatir ¿cuál es la finalidad de estos acuerdos? La Alianza del Pacífico se habla de que puede captar hasta el 45% de todo el mercado mundial. También tenemos un acuerdo que con la llegada de Hillary Clinton a Estados Unidos también va a ser efectivo, que es el famoso TPP, que va a llegar al 55% de todos los del comercio mundial. Entonces, lo importante es no olvidarnos de todos nuestros socios estratégicos, saber cómo nosotros logramos buscar por lo menos una parte de ese pastel para nosotros generar
productos y sobre todo alcanzar mayor competitividad. Y es importante también en su momento determinado hacer un análisis respecto a la permanencia de Ecuador en la CAN, cuando países integrantes como Colombia y Perú han firmado tratados bilaterales con la Unión Europea, con Estados Unidos y con otros países, rompiendo así el esquema de protección que tenían todos los países que integran esta comunidad. Bien, el Pacto Andino, ¿no?, que era el antecedente inmediato de la Comunidad Andina de Naciones de la CAN, ¿no?, igual firmada hacia la década de los 60, coincide con la economía del modelo cepalino, se vio debilitado ya en un principio con la salida de un país, de un socio estratégico como Venezuela, ¿no? Posterior a lo cual, en efecto, países como Colombia, como Perú, han buscado vínculos económicos por otras partes. Pensaría que lo ideal no sería deshacer aquello que se ha venido construyendo con gran esmero durante largas 5 décadas. Lo que hay que hacer es apuntar hacia economías de escala en órganos regionales de mayor envergadura. Estoy pensando en la UNASUR, ¿no? La consolidación de un mercado común, ¿no?, de toda Sudamérica nos permite negociar a nivel de bloques regionales, que es la tendencia en la cual sigue el mundo de la geopolítica, ¿no?, aunque cierto es con algunos retrocesos, con algunas variantes, como lo de Gran Bretaña, pero el movimiento paulatino lleva hacia la consideración de economías de escala a nivel de mercados globales, mercados mucho más amplios que se puedan negociar, ¿no?, con una mayor palanca, con mayor músculo económico, y es lo que creo que el Ecuador debería hacer con sus socios estratégicos en la región. Y ahora también sobre este contexto internacional, cuando un país está en dificultades, lo tradicional es buscar a los organismos multilaterales de crédito, a los tradicionales, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros, para que presten los recursos y que de alguna manera alivien las economías de estos países en dificultades. ¿Por qué Ecuador no tomó esas decisiones y más bien buscó otras vías de negociación, de financiamiento y de ubicación de recursos? Bueno, no olvidemos que el Fondo Monetario y el Banco Mundial para otorgar préstamos exigen condiciones bastante fuertes. Una de las condiciones fuertes que se expuso cuando vino una pequeña misión del Fondo Monetario fue eliminar los subsidios a la gasolina o reducir el tamaño del Estado. Entonces, creo que eso es ya un tema de política interna que en función del Ecuador sabe lo que necesita y lo que no necesita, y como decíamos al inicio, eliminar lo que son los subsidios pues sería un alto golpe a lo que es la clase popular, a sectores económicos bastante limitados. Entonces, obviamente no se podía cumplir con esos condicionamientos que nos hubiera llevado a una pobreza extrema definitivamente de estos sectores, por lo cual considero que el Ecuador no acudió a estos organismos que son los típicos debido a las condiciones que exigen para otorgar créditos. Esto ha sido tomado por el gobierno como decisiones que tienen que ver con su propia autonomía, autónomas y que no han sido impuestas por otros países o otras organizaciones o entidades que usualmente manejan las líneas políticas y económicas de diferentes gobiernos. Sí, no hay que olvidarnos cómo se fondean los organismos internacionales crediticios, que también lo hacen a partir de aportes de los estados. Entonces, los diferentes aportantes pueden acudir y solicitar créditos, ¿no?, en ciertas condiciones. Lo importante es tener una cartera crediticia que permita al país, ¿no?, sacar las mejores condiciones, lo cual no quita que por un lado uno pueda mantener líneas de crédito con estos organismos internacionales, como se lo ha hecho después del desastre natural, pero a su vez ver otras fuentes de financiamiento siguiendo la normativa que tiene el Estado ecuatoriano bastante expresa respecto a los límites de endeudamiento. Es una capacidad, ¿no?, que tiene el Estado como gestor económico dentro de la sociedad ecuatoriana. En este momento se necesita inyectar recursos, entonces cumpliendo la normativa se puede solicitar créditos a diferentes fuentes, siempre procurando, ¿no?, buscar las mejores condiciones, lo cual implica no solamente condiciones financieras, pero también condiciones políticas, y eso es lo que debe guiar una política soberana en cuanto al endeudamiento público. Mónica, según usted, cómo cerraría o cómo va a cerrar el año 2016, en donde además habrá otro ingrediente que no hemos comentado todavía y que es la campaña política, la campaña electoral? Recordemos que los ecuatorianos asistiremos en el mes de febrero del año 2017 a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y asambleístas provinciales y nacionales. Creo que estamos nosotros siendo espectadores, desgraciadamente, de cómo muchos intereses políticos se están privando sobre un interés nacional.
Si nosotros apuntáramos o lográramos un conglomerado de todos estos actores, podríamos decir que el año va a terminar muy bien. ¿Y por qué muy bien? Porque cada quien va a asumir su rol. Pero con tanta discrecionalidad, con tanta dispersión de actores, desgraciadamente eso afecta al país porque afecta al consumo, afecta a la productividad. Entonces, desgraciadamente el panorama va a ser incierto si es que no nos ponemos a trabajar en función del país. Muy bien, vamos a hacer la última pausa y vamos a regresar con la parte final de este programa. Hablaremos acerca de lo que para algunos sectores está atravesando el Ecuador, una crisis, y para el gobierno un momento difícil de la economía. Advertiremos estas diferencias con nuestros invitados y analizaremos otros temas adicionales. Enseguida regresamos con ustedes. Ya volvemos con Ecuador no para. Vive Hábitat 3 en Quito del 17 al 20 de octubre. Recibiremos autoridades, diplomáticos, expertos, académicos y empresarios del mundo entero. El cambio nace desde tu hogar, oficina, barrio o comunidad. El cambio nace en el corazón del mundo. Hábitat 3, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Estamos preparándonos. Desde ya, bienvenidos. Welcome. Bienvenue. Ahlan wa sahlan. Добро пожаловать. Infórmate en www.rumbohabitat3.es. Buenas, ¿qué quieres? Solo quería saber si aquí... Sí, solo aquí. Bueno, entonces, ¿me podrías? Solo los viernes, de 4:50 a 4:55. Sí, buenas. ¿Qué quiere? Es que es viernes Sí, y yo... ya sé. Cédulas, copia notariada, certificado bancario, 5 cifras altas, fe de bautizo, certificado de salmonelosis y embarazo. ¿Sabe usted? Solo me falta lo del embarazo, pero lo que pasa es que yo soy hombre. ¿Quiere nuestro servicio o no? Sí, pero el problema es que yo... Viernes, de 4:50 a 4:55. Ya estamos cerrados. Cuando los proveedores son pocos o uno solo, hay espacio para el abuso. La ley es clara. Infórmate. Continuamos con Ecuador no para. A lo largo de estos últimos meses en el Ecuador, diferentes actores políticos mencionan que el Ecuador está atravesando una crisis económica. Algunos dicen incluso crisis sin precedentes. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para entender que un país está viviendo en crisis? ¿Y cómo está afrontando Ecuador este momento económico? Bueno, cuando hablamos de una definición económica, el tema de crisis, decimos que es un término bastante amplio. Crisis tenemos en función del evento natural que pasó. ¿Por qué? Porque tenemos que efectivamente activar líneas de crédito. ¿Y cuál es la justificación? Que hay una crisis. Entonces, si hablamos de una inflación a nivel mundial que también nos golpea al Ecuador, también podemos hablar de crisis. Entonces, más que la definición en sí, es cómo se la conceptualiza. Nosotros ahorita tenemos también un déficit fiscal, dependemos también de lo que son las exportaciones del petróleo, donde tenemos que ya vernos obligados a tener otro tipo de innovación y decir cómo nosotros podemos producir otro tipo de artículos, otro tipo de bienes, otro tipo de servicios y activar el tema de la matriz productiva. Entonces, creo que el tema no va en función de la definición, porque hablamos no solo de problemas a nivel del Ecuador o regionales, sino a nivel mundial, el tema del Brexit, el tema de las elecciones en Estados Unidos, el tema inclusive de los Juegos Olímpicos en Brasil, todo eso genera las percepciones de crisis. Ahora, en esta situación, ¿cómo hacemos una breve comparación del momento económico que está viviendo el país con la crisis económica que vivió en el feriado bancario en los años 90? Son coyunturas económicas distintas, ¿no? Y con implicaciones y causas políticas también muy diversas. Evidentemente la envergadura de un proceso que se dio a finales de los 90 y que llevó al
la migración masiva de compatriotas ecuatorianos al extranjero, afortunadamente se está enfrentando desde la política pública hoy en día, ¿no? Entonces son escalas distintas que ameritan también respuestas de diferente índole, ¿no? Como decía Mónica, en este momento también habrá que comenzar a ver los réditos de lo que fueron las inversiones públicas de los últimos años, entre ellas las grandes obras de infraestructura hidroeléctrica, ¿no? Que poco a poco comienzan ya a ayudar, ¿no? Lo cual evidentemente ha aminorado el impacto de la crisis y vislumbra una posibilidad en el mediano plazo de poder paliar este momento a través de la acción del Estado. Mónica, ¿la economía ecuatoriana está en recesión o desaceleración? ¿O cómo se le conceptualiza este momento? O sea, el término adecuado es desaceleración. ¿Por qué? Porque no tenemos un crecimiento esperado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Reactivando, ya sea con inversión pública y con la necesaria inversión privada, todo lo que es el aparato productivo. Entonces, se acelera la economía cuando no tenemos esta inyección de recursos frescos para el aparato productivo, ya sea público, ya sea privado o ya sea mixto. Entonces, efectivamente lo que estamos ahorita pasando es una desaceleración de la economía. Pero en este segundo semestre se advierten algunos momentos importantes, como por ejemplo el anuncio que hizo la banca privada de disponer 10.000 millones de dólares para diferentes créditos de contingencia, incluso de consumo. El precio del petróleo se estabiliza en alrededor de $50. La actividad exportadora se está acomodando a las circunstancias. Esto visibiliza que habrá un mejor comportamiento de la economía en este segundo semestre. Es a lo que se aspira, ¿no? Y las políticas contracíclicas que se han venido implementando posiblemente puedan tener un efecto, ¿no? Que lleve hacia allá, ¿no? Al menos que marque una pauta en ese camino. ¿Qué es importante en un contexto de desaceleración económica? Pues no dejar de gastar, no dejar de dar crédito. Es importante que el crédito hipotecario no sea frenado, más bien los recursos asignados a crédito hipotecario, tanto desde la banca pública como desde la banca privada, han seguido sus patrones de crecimiento de los últimos años y es importante que las personas sigan dinamizando la economía. Es un principio que se implementó desde el siglo pasado, después de la recesión de 1929, ¿no? Cuando entra Roosevelt, ¿no? En la economía norteamericana, presidente que estuvo 4 veces en la presidencia, él lo que hace es política pública de activación económica desde el aparato estatal, ¿no? Entonces, construcción de vialidad, construcción de infraestructura, ¿no? Activación crediticia de la población, de la economía, y eso me parece que es una medida que debemos seguir encaminando en este tiempo. Paradójicamente, a partir del terremoto también se pueden advertir algunos elementos positivos de reactivación económica, justamente la inyección de recursos para estos sectores deprimidos de las provincias que más fueron afectadas. Lo que pasa es que, por ejemplo, este evento que afectó sobre todo a 2 provincias, tiene que ser esta oportunidad no solo para la reacción del Estado, porque estamos hablando que el Estado con toda su infraestructura, todo su aparato, fue en función de ayudar no solo al tema de damnificados como personas, sino al tema de infraestructura pública, de vialidad, para que no se vean afectados. Y como decíamos anteriormente, esta es la oportunidad para que todos los actores pues reactiven efectivamente el aparato productivo, pero ya de manera diferente. Y eso es en lo que también, en función de estas líneas de crédito preferenciales, tienen que aprovechar el aparato productivo para hacer las cosas diferentes. ¿Qué otras medidas económicas importantes debería tomar en cuenta el gobierno ecuatoriano, el Estado en definitiva, para reactivar el aparato productivo, la economía en general y para que la proyección sea positiva para los próximos meses? La economía post-desastre habla de volver a crear condiciones aptas para el trabajo de la ciudadanía. ¿Ya? Son las personas las generadoras de riquezas, son las personas las que gastan, son las personas las que trabajan, son las personas las que producen. Obviamente, para poderlo hacer necesitan condiciones físicas, condiciones materiales que les permitan tener esa seguridad en sus hogares. Hablamos de cosas esenciales como vivienda. Entonces, las políticas de vivienda de interés público, ¿no? La vivienda de interés social, vivienda de interés prioritaria, como se ha venido realizando, ¿no? A través de, ¿no? la entrega como tal de vivienda o a través de bonos y créditos hipotecarios, es fundamental. Eso, sumado a
¿no? Otro tipo de medidas que aseguren, ¿no?, el manejo de la estatalidad, ¿no?, dentro de las provincias afectadas, Manabí y Esmeraldas particularmente, es decir, que no falte el orden público, que no falte la dotación de servicios públicos, que haya la red de infraestructura, que haya todo lo que se requiere. Ese tipo de políticas que aseguren el bienestar de la población son esenciales para poder mover la activación del aparato productivo. Adicional a ello, obviamente hay industrias, ¿no?, que tienen encadenamientos en las provincias de Esmeraldas y de Manabí, que hay que priorizar, y desde el gobierno hay que inyectarles recursos a través de créditos reembolsables, no reembolsables, hay que ver la figura, pero que permita reactivar esas cadenas productivas, de esos encadenamientos que tienen hacia la economía popular y solidaria de las provincias afectadas. Ahora, esta reactivación económica no puede ser limitada solamente para los próximos meses. Es una tarea que tomará muchos años. El mismo gobierno, el mismo presidente de la República ha mencionado que esto no va a terminar en el 2017, será una tarea de 5 o 10 años quizá para que esas provincias vuelvan a tener el dinamismo económico que tuvieron hasta antes del terremoto. Lo que pasa es que cuando nosotros como Ecuador analizamos qué es lo que ha pasado en estos desastres, la respuesta del Estado antes era o lenta o bastante escasa. Entonces ahora estamos viendo exactamente que todo el aparataje estatal está en función no solo, como decíamos, de un tema de infraestructura vial, sino también de recuperar y reactivar el aparato productivo, que es bastante complejo. Y bastante complejo porque nosotros estamos, por ejemplo, apostándole al turismo. Entonces ahora tanto Esmeraldas como Manabí pueden y deben identificar estos nuevos destinos turísticos priorizados, cambiar la manera de hacer las cosas, aprovechar este dinero fresco en función de líneas de crédito, aprovechar sobre todo este tema de inyección de recursos por la subida del IVA del 2%, el tema también de salvaguardias que pueden coadyuvar a que este aparato productivo no solo tenga una reconversión, sino que tenga una nueva manera de hacer las cosas. En estos próximos meses, el país entrará en una campaña político-electoral que será bastante complicada, bastante compleja, en donde habrá gente que prometa lo que no va a cumplir y en donde el tema económico será vital, será fundamental en la discusión de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Cuáles deben ser los elementos claves para discutir, para analizar, bajo el punto de vista económico, en la campaña electoral? Bien, en materia de política pública se maneja el concepto de los acuerdos intertemporales, que me parece que vienen a colación en este preciso momento en el que se están preparando, ¿no?, las diferentes tiendas políticas para una contienda electoral que se avecina, ¿no? Los acuerdos intertemporales son la capacidad que tienen, ¿no?, los diferentes actores políticos de manejar una incertidumbre limitada. En política siempre se manejan niveles de incertidumbre, por eso manejamos en una democracia elecciones periódicas. De lo que se trata es de, desde la política pública, llegar a ciertos acuerdos que te hagan que esa incertidumbre sea limitada. ¿Cuál es la esfera de lo no negociable en cuanto a la recuperación de la economía? Pienso que no tiene que estar en juego, ¿ya?, el apoyo solidario que se mantiene a nivel de política pública con las provincias afectadas. Eso debe mantenerse, tiene que ser un compromiso de Estado, no una política de gobierno, sino una política de Estado que tenga sostenibilidad en el tiempo. Además de aquello, pienso que hay emprendimientos donde ya se han gastado onerosos recursos humanos y financieros durante estos años, que es necesario continuar. No sería desafortunado borrar con el codo lo que se ha hecho con la mano. Entonces, la continuidad en ciertas líneas de política pública son vitales, ¿no? Entre ellas, ¿no?, cambio de matriz productiva y el tema de la matriz energética, que también ha costado ingentes recursos durante estos años y sería oportuno que se siga materializando, ¿no?, la oportunidad que ello nos brinda para transformar la economía del país. Un elemento clave para entender el manejo económico de un Estado tiene que ver también con la deuda pública, con la deuda llamada deuda externa. El Ecuador puso límites en su misma constitución de no endeudarse más allá del 40% del PIB. En estas circunstancias, ¿cómo analiza usted la situación y las medidas que ha debido tomar el gobierno, los acercamientos a diferentes acreedores, no los tradicionales, otros acreedores que han brindado su contingencia al Ecuador? Bueno, nosotros el análisis que tenemos es en función de la información oficial. Entonces, la información oficial efectivamente garantiza que no hemos superado el 40% de lo que es el endeudamiento del PIB,
porque de alguna manera si se supera eso estaríamos rompiendo lo que dice la Constitución. Entonces esta búsqueda de nuevos mecanismos o nuevas estrategias financieras, ya sea de endeudamiento, ya sea un fideicomiso o las ventas anticipadas de petróleo, tienen que efectivamente garantizar la inyección de recursos, porque el Ecuador necesita esos recursos, sobre todo en esta transición de cambio de matriz energética, de cambio de matriz productiva. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo solos, necesitamos mucho de agentes externos, ya que de alguna manera los agentes privados no han contribuido como tenían que hacerlo, y lo que tenemos que hacer nosotros, en función de cifras oficiales, es garantizar que se cumpla el 40% establecido en la Constitución. La situación de la empresa privada también ha tenido su análisis en los diferentes sectores y actores de la economía ecuatoriana. Algunos han dicho que la empresa privada no tuvo el compromiso necesario y no aprovechó la oportunidad histórica que se brindó cuando un Estado deja prácticamente la mesa servida para que ellos puedan intervenir. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Cuál es su punto de vista? Bien, hay que distinguir, ¿no? Las generalizaciones no siempre nos llevan a buenas consecuencias, ¿no? Hay empresa privada y hay empresa privada, porque también hemos constatado que ha habido empresa privada comprometida, ¿no? Ya que hemos discutido la situación del desastre natural ocurrido en Manabí y en Esmeraldas, también hubo una respuesta pronta de ciertos grupos empresariales, pero más allá de lo que usted indica, ¿no? El sector privado dentro de la economía, ¿no? Es fundamental para la innovación, para la economía de la creatividad, ¿no? Lo cual nos hace llevar a la conclusión de que necesitamos un tipo de empresa privada comprometida con el país, ¿no? Tenemos que llegar a esa sensación de solidaridad, ¿no? Porque la generación de riqueza tiene que ir siempre en un sentido, ¿no? De ser corresponsable del bienestar de quienes están alrededor nuestro. Un país nunca puede ser más rico que su niño más pobre, ¿no? Como se dice. Entonces, mientras no superemos condiciones de marginalidad, condiciones de unas brechas demasiado extremas como las que tiene América Latina, pienso que no habremos logrado un propósito al cual nos convoca tanto desde lo público como desde lo privado. El Estado ha hecho una importantísima y abultada inversión en diferentes sectores y sobre todo en el sector social, en donde ha existido muchísima inclusión de actores y sectores que antes no recibían esos beneficios. ¿Cómo mantener justamente esta política de inclusión que lleva adelante el gobierno nacional para los próximos años, cuando la situación económica seguirá siendo difícil? Bueno, el gobierno sabemos que le apostó a la política pública de la educación. Un país que no tiene educación, pues es un país que no se supera. Todo lo que ha ido a inversión pública en todo lo que es sector social ha querido es transformar esa inequidad que existe, esa brecha ya casi inmanejable entre ricos y pobres, y darles las oportunidades a todos, mejorando no solo lo que es calidad de educación, sino también infraestructura, y la infraestructura también fue crear nuevos modelos educativos que van desde el tipo de aula, desde el tipo de profesor, desde el entorno colaborativo. Entonces, la política pública tiene que dejar de ser una política de gobierno, convertirse en una política de Estado para mantener lo que hemos conseguido y lograr sobre todo que el cambio de la educación en lo que es sector social sea un referente para el Ecuador. Nosotros estamos justo en una transición para poder adaptar nuevos estándares como el estándar de Finlandia. Entonces tenemos que ir a eso para que nuestros niños, nuestros jóvenes y todos tengamos acceso a todos los servicios. Ahora, justamente eso es lo ideal, pero no ha sucedido en la historia del Ecuador, cuando se han tomado diferentes medidas importantes para la población, no han sido respetadas por el siguiente gobernante. ¿Cómo pensar entonces que ahora podría ser diferente? Bien, nada más acotando algo que se señalaba, las poblaciones más resilientes son las poblaciones más educadas. Las poblaciones que están mejor preparadas para responder a contextos de desastre o a contextos de crisis son aquellas poblaciones que tienen unos estándares más elevados de educación. Creo que en ese camino hemos avanzado hacia la universalización de la educación general básica, ¿no? Y hemos hecho mejoras considerables también en cuanto a la matrícula en educación de bachillerato y a la educación superior, ¿ya? ¿Cómo llegar a estos acuerdos intertemporales que serían deseables, ¿no? Considerando el avance y considerando los recursos que se han invertido
¿no?, por parte de todos los ecuatorianos durante estos años. Es una pregunta enigmática y difícil de contestar, pero pasa por un nivel de madurez y de responsabilidad política, ¿no?, de hablar con sinceridad, de hablar con honestidad frente a la ciudadanía en un proceso electoral al cual los ciudadanos en una democracia debemos siempre exigir el cumplimiento de aquellas cosas que se prometen en campaña. Entonces no tenemos que irnos hacia el lado de la demagogia, tenemos que apuntalar esos sectores que decíamos son innegociables, uno de ellos la educación. La educación de los niños, niñas y adolescentes es fundamental en cualquier tipo de Estado y debe ser un punto innegociable para las próximas elecciones. Muy bien, Mónica, muchas gracias por su presencia. Muchas a usted gracias. también, Adrián, gracias por su presencia. Y por supuesto a ustedes, amigos televidentes y oyentes que miran y que escuchan este programa. Gracias como siempre por su atención. Hemos hecho un importante análisis de lo que está sucediendo en torno a la economía nacional, las proyecciones para el fin de año y lo que va a pasar el próximo 2017, en donde tendremos otros elementos que seguiremos analizando en nuestros siguientes programas. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Ciudadano TV presentó Ecuador no para.